La importancia que tienen las ciencias sociales en el entendimiento y desarrollo de la sociedad moderna es esencial para comprender la evolución del mundo. Uniminuto, en su interés por fomentar la educación de calidad, estrena hoy su nueva licenciatura en Ciencias Sociales 100% virtual. Hoy nos acompaña el docente Uniminuto Manuel Fernando González, quien profundizará más en este nuevo programa. Quédate, conócela e inscríbete. Ok, muy contento de acompañarlos en este espacio y deseo extender un caluroso y fraterno saludo para todos, para todas. Mi nombre es Manuel Fernando González, soy docente de la Facultad de Educación, nuestra Uniminuto Virtual Distancia. En cuanto a mi backup académico, soy licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación, con estudios de especialidad en Ciencias de la Complejidad, y en la actualidad pues estoy cursando mis estudios de doctorado en Pensamiento Complejo. Muy contento de acompañarles y ser parte de este diálogo de saberes, que es el acápite que permite configurar este proceso de la licenciatura en Ciencias Sociales de nuestra querida alma mater. Bueno, las ciencias sociales tienen la particularidad de ser muy enriquecidas con los fenómenos, con las dinámicas y con los grupos, porque es, digámoslo así, estriba en una ciencia viva, misma que se reconstruye de las dinámicas poblacionales, de las imbricaciones que hay allí en las líneas de continuidad entre los fenómenos ecológicos, fenómenos ambientales y procesos humanos. Y allí justamente emergen unos campos de estudio que quizás hace 30, 40 años no hubieran sido posibles. Allí quise traer a colación un texto precioso que nos permite pensar en las ciencias sociales, que es Impensar las ciencias sociales, de Immanuel Wallerstein, y en él lo que vamos a encontrar es justamente estas líneas de quiebre, que la ciencia social tiene la particularidad de que no se agota, al contrario, las nuevas migraciones, las nuevas dinámicas geopolíticas, los procesos socioeconómicos, los ejercicios endémicos derivados de la pandemia son un campo de estudio muy importante para las ciencias sociales. Hay unos óbices muy interesantes allí derivados de la inserción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Recién habían unos nuevos espacios de investigación aplicada muy interesantes, donde vemos allí unos apliques de la sociología y de la antropología que nos dan habida cuenta de cómo se configura el ser, la interacción y las personas y relaciones humanas desde la construcción de dispositivos, herramientas y espacios tecnológicos. Entonces, quizás la pregunta del ser en la época renacentista era pensarnos desde un enfoque racional, pero hoy se traduce justamente en que el ser y sus relaciones humanas están configuradas desde los espacios híbridos tecnológicos y sobre todo desde esta inmensa paleta de oportunidades que nos ofrecen las redes sociales. Allí lo particular y lo interesante es poder ver cómo todo este crisol de nuevas realidades virtuales configuran unos nuevos espacios de interacción humana, donde no solamente se agota el encontrarnos en un espacio llamado café para compartir entre diversas personas, sino justamente en tiempo real, mediante estos servicios de mensajería, podemos justamente estar contándonos lo que sucede e informándonos sobre ello. La investigación social, de alguna forma dando continuidad al esbozo previo, tiene su aplicación en espacios y escenarios vivos. Eso es lo que hace sine qua non y sui generis a la investigación social. Porque cuando nosotros hacemos una aproximación, un acercamiento a grupos, a culturas y además escenarios donde vemos esta interacción de personas, vamos a entender que en ese desdoble y en ese aplique de contextos va a empezar a emerger justamente reconocer manifestaciones culturales, manifestaciones contextuales. Algunos todavía indagan sobre la determinación geográfica respecto a la evolución o transformación de las especies. Vamos a entender incluso cómo elementos asociados a condiciones climáticas, a procesos de transformación y demás, determinan, alimentan o contribuyen a unas formas de expresividad de las personas. Entonces, es muy interesante reconocer esta multitud de contextos y Colombia es justamente esta experiencia de ver todos los bemoles que existen en una dimensión humana. Superamos los 50 millones de habitantes hace unos pocos meses, pero justamente vemos en esa diversidad regional cómo pasamos en 2 o 3 horas de una región costera caribeña a una región más céntrica andina,
y cómo incluso lo que declaramos en nuestras formas fonéticas se transforma, lo que consumimos en nuestra realidad gastronómica se transforma, y en conjunto vemos esta multidiversidad y riqueza cultural. La importancia de las ciencias sociales es mayúscula, es magna, que cada vez nos damos cuenta y percibimos en las academias, en las universidades, en los centros de investigación, que las disciplinas, como realidades aisladas, son cada vez más insuficientes para comprender, para nominar y para interpretar los fenómenos que están configurados dentro del mundo. Entonces, dinámicas conflictuales, nuevos roles de liderazgo, grupos minoritarios que empiezan a integrarse en las agendas de política pública, dinámicas económicas, todas tienen las implicaciones que, aunque son declarativas dentro de la economía, dentro de la sociología, dentro de la ciencia política, vamos a ver que tienen una expansión en una suerte de monómero creativo, donde vamos a ver también manifestaciones culturales que se asocian, artísticas. Entonces, lo que denominábamos y lo que veíamos en el ejemplo máxime de una crisis sanitaria se implicó y se desdobló en una construcción con fuertes implicaciones dentro de las estructuras sociales. Ergo, dejó de ser solamente un ejercicio de una apuesta pandémica que migraba a la salud pública para constituirse en un campo de estudio sindémico dentro de las construcciones operativas y estructuras sociales. Los aspectos diferenciadores del programa de Ciencias Sociales Virtual Uniminuto tienen varios campos y varios escenarios de estudio. Lo primero es que se construye desde una apuesta interdisciplinar, donde el estudiante va a encontrar cómo migran elementos del reconocimiento de normatividad, del reconocimiento ciudadano, desde la operatividad que interpela la vida en comunidad misma. Entonces, vamos a ver, hay unos crisoles del derecho, vamos a ver unos crisoles de la sociología, pero esto en el marco de unas competencias y habilidades educativas. Qué interesante es que esta adenda que propone el programa de licenciatura en Ciencias Sociales de Uniminuto Virtual estriba en cómo tornar teoría y darle ese aplicativo de ser enseñable, de traducirlo en un discurso aplicado en aula. Y ese es donde estriba esa gran propuesta diferenciadora. Por otro lado, en el ejercicio de la interdisciplinaridad, el egresado va a tener una formación holística que le va a permitir desempeñarse en diversos niveles de educación, también desempeñarse como un científico social y también tener la capacidad de construir, liderar y, por supuesto, ejecutar proyectos con una clave social muy fuerte para transformar la vida de sí mismo y robustecer la vida de las comunidades. El programa se hace vivido dentro de las regiones y dentro de los múltiples contextos de nuestros estudiantes mediante diversos espacios en los cuales vamos a ver, entender y sobre todo declarar la manera en que los paradigmas, las teorías y los campos de acción de las ciencias sociales permiten ver la multiculturalidad y los ejercicios pluridisciplinares de los espacios en los cuales están nuestros estudiantes. Es por esto que este elemento es detonador y a la vez dinamizador, para que en el marco de los procesos de admisión, de ingreso y de estudio de este pregrado podamos recibir estudiantes desde contextos y escenarios rurales, desde espacios urbanos, desde grandes urbes, pero también permitir la formación de profesionales que estén en regiones distantes de los cascos urbanos. Asimismo, no solamente declarar y insertar el proceso educativo a poblaciones multitudinarias, sino ver cómo el programa, y es allí la gran apuesta diferenciadora, enarbola la riqueza étnica y cultural del país, permitiendo el ingreso de minorías étnicas, de poblaciones reconocidas dentro de los marcos afro, raizales y demás, que interpelan y construyen esta realidad nacional colombiana. Los requisitos y la persona que se desee sumar a este programa estriban y están comprendidos dentro de un perfil de ingreso donde un ciudadano, un sujeto, una persona y miembro societario desee
tener la capacidad de interpretar, reconocer y comprender los fenómenos de un grupo, de una comunidad mayor en la cual él esté implicado. Te lo explico de la siguiente manera. Es importante que este interesado, este estudiante, este futuro licenciado, tenga vidas cuentas de entender por qué los grupos poblacionales tienen dinámicas cualitativas que se expresan en discursos, en manifestaciones culturales, en música, en arte, en la fotografía. Pero la gran virtud del licenciado y su gran aspecto diferenciador es que se constituye como un vaso comunicante entre procesos netamente estadísticos, procesos netamente descriptivos, realidades que son declarativas dentro de la demografía, por ejemplo, y él vuelve y torna esta data numérica en una descripción que nos permite entender cuáles son estos procesos y estas realidades que se interpelan dentro de una profesionalización educativa. Esto por un lado. Y por otro lado, ese perfil, esas adendas y descripciones cualitativas se hacen en virtud en la medida en que notamos que el ingresante, el estudiante de este pregrado va a tener una gran inquietud por formular preguntas sobre cómo se desempeñan los ciudadanos, entender y propiciar espacios de discusión respecto a grupos étnicos minoritarios, respecto a su relación con mayoritarios. Asimismo, mantener una conciencia viva sobre fenómenos históricos que configuran este acervo de la cultura general. Bien, la propuesta formativa y el interés de cursar este programa en la modalidad virtual dentro de la red universitaria Uniminuto estriba en que primero te va a permitir acceder desde cualquier región solamente con contar con una conexión estable a internet, te va a permitir acceder a los recursos, a los espacios, a los laboratorios, aplicativos, plataformas y demás que te van a permitir a ti entender cómo los conceptos, los paradigmas y los modelos de explicación se vuelven vívidos en la construcción y enunciación de comportamientos sociales. Por otro lado, vas a ver que hay una fuerte clave humanística y social dentro de la ruta formativa, misma que se hace vivida en el espacio en que tú contrastas espacios de historia, de geografía, de formación educativa, con la apuesta diferenciadora sociohumanística y ética de nuestra alma mater. Y allí el gran crisol de oportunidad estriba en cómo estas personas que tienen un interés, que tienen una inquietud sobre la educación, que han cursado bachilleratos pedagógicos, que han egresado de escuelas normales, desean también establecer rutas de profesionalización. Y allí, por supuesto, el programa de licenciatura se acopla para satisfacer esas necesidades y darles este crisol de oportunidad dentro de un sistema educativo. Quiero invitarte a ti, estimado compañero, estimado colombiano, estimado ciudadano, desde un acceso y consulta del material de la licenciatura en Ciencias Sociales, porque en ella vas a encontrar un camino fidedigno y una ruta muy interesante para comprender realidades, para tener la capacidad de denominar fenómenos, pero sobre todo para hacer vívida la tradición histórica de las explicaciones geográficas y desde este gran acervo teórico y temático tener la capacidad de enarbolar en las aulas un mejoramiento social y en la praxis y en la realidad social enarbolar proyectos sociales con una gran apuesta de transformación y enriquecimiento cultural. Ya sabes, tenemos inscripciones abiertas en la página virtual.uniminuto.edu. El momento es ahora, virtualízate en Uniminuto.